Bien, estamos de regreso. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Recuerden www.zuliapordentro.com la información de cada uno de nuestros municipios. Ya nuestro set de entrevista, como anteriormente le hemos mencionado, se encuentra Tamara Adrián. Ella es candidata por la unidad en el Distrito Capital, voto lista a la Asamblea Nacional. Se encuentra de visita acá en el estado Zulia. Bueno, por supuesto, haciendo unos contactos, haciendo el trabajo en este caso y bueno, de alguna manera escuchando desde el Zulia las inquietudes que realmente también se tienen desde acá. Bienvenida a nuestro Muchas programa gracias, Hugo. en el día de hoy. Sí. ¿De dónde nace la candidatura? ¿Por qué en este caso se propone el nombre de Tamara para la Asamblea Nacional? Yo soy miembro fundadora de Voluntad Popular, he estado siempre involucrada en el ámbito de la protección de los derechos de todas las personas y para todas las personas, como dice el lema fundacional de Voluntad Popular, y particularmente para hacer realidad ese lema de todos los derechos para todas las personas, hemos creado movimientos sociales y particularmente el movimiento Pro Inclusión con la finalidad de lograr que personas que quedan excluidas por razón de su edad, de su condición social, de su condición de salud, de su orientación sexual o de su identidad de género o de cualquier otra condición que les hace no estar en capacidad de lograr la inclusión social de manera absoluta, pues que se rompan esas barreras, particularmente en el caso de las personas que viven con VIH, particularmente en el caso de las personas de los adultos mayores y muy especialmente en el caso de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que han quedado rezagados en el ámbito de la llamada revolución bolivariana al no tener iguales derechos. Particularmente esto se nota cuando la mayoría de la región, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, ya tienen iguales derechos ante la ley y han superado esos prejuicios que ponen un coto, que ponen una limitación a las personas para su inclusión social. De esa actividad, que es una actividad, digamos, social, de base, organizativa, a lo largo y ancho del territorio nacional, sale la candidatura de parte de Voluntad Popular a la mesa de la unidad y que se plasma justamente en esta candidatura a voto lista. En este caso, ¿cuáles son las propuestas que se han venido presentando o la idea que se viene plasmando en función de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se lograría a través de leyes? ¿Cómo se lograría a través de la parte legal realmente una inclusión verdadera? Hay leyes, sí, hay decretos, hay normativa que de alguna manera respetan e incluyen a todas las personas que tienen algún tipo de condición. Pero aparentemente como que no se ha dado esa fuerza en cuanto a sacar de la gaveta esas leyes, desempolvarlas, actualizarlas y decir, bueno, aquí está esto, vamos a cumplirlo. Las propuestas que yo traigo en el tapete son de dos tipos. Yo soy abogada, profesora universitaria y especialista en materia económica y financiera, particularmente petróleo, gas, banca, inversiones extranjeras. Entonces, hay una serie de propuestas que yo llevo a la Asamblea Nacional con relación justamente al establecimiento de derechos y deberes claros de las empresas y para tratar de superar el gravísimo problema de producción que existe en Venezuela y de inversiones de todo tipo. Venezuela actualmente tiene menos de un 4% de inversión privada sobre PIB y tiene una inversión extranjera que es inferior a la de Haití y es la más baja de toda la región. Es imposible que un país como Venezuela, que no tenga, para poder crecer, Venezuela necesita una inversión equivalente al 25% del PIB. Y esa inversión no puede provenir del Estado, tiene que provenir de los particulares. Y tiene que provenir de los particulares nacionales y de los particulares extranjeros que estén comprometidos con invertir en Venezuela de manera permanente y de manera legal. Eso se lograría teniendo reglas claras de juego, teniendo reglas claras entre una comunicación cierta, sincera, entre quien es el patrono, que en este caso sería el gobierno, y quienes están dirigiendo la empresa privada como tal.
Sí, tiene que haber reglas claras y esas son las que no existen en este momento. Hay que revisar toda una serie de leyes, por ejemplo. También pasa desapercibido para la mayoría de las personas que hemos quedado desprotegidos como consumidores porque por decreto ley se derogó la antigua ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y los servicios y hoy por hoy si un producto te sale malo o si tienes algún inconveniente con el producto, no hay reglas que regulen el tema de la garantía, el tema de la responsabilidad de los vendedores, toda esa cantidad de aspectos que estuvieron regulados en su tiempo, primero en la Ley de Protección al Consumidor, luego en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, luego en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que quedó totalmente invisibilizado y excluido en la Ley de Precios Justos. Hay que legislar en esta materia, pero sobre todo hay que tomar en consideración la necesidad de crear un ordenamiento jurídico que garantice la inversión, pero también un aparato judicial que esté depurado de todo tipo de participación partidista y que esté en las manos de las mejores personas. Hay que proceder a crear las reglas que conduzcan a los concursos. Efectivamente, Venezuela siempre sale raspada en los exámenes universales cuando se le dice que más del 70% de los jueces son jueces provisionales nombrados a dedo que responden eventualmente no a criterios objetivos, sino eventualmente a aquello de que yo, ¿será que estoy haciéndolo bien o no? Porque si no lo hago bien, me sacan al día siguiente. Entonces, eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Pero por el otro lado, tenemos propuestas muy claras con relación a la regulación, por ejemplo, de los temas de los adultos mayores que están en este momento desprovistos de una normativa que esté acorde. Sí, ha habido avances, reconocemos, por ejemplo, con el tema de las pensiones para algunas personas, pero eso hay que regularlo y hay que regular las modalidades efectivas de inclusión. El tema, por ejemplo, de las madres que no han trabajado sino en el trabajo del hogar. Hay que regular sus temas de pensiones, hay que regular la forma en la cual efectivamente puedan tener un acceso a una pensión y eventualmente también algunas de las llamadas misiones tienen que ser organizadas selectivamente de tal manera que respondan efectivamente a los propósitos de ellas. Por ejemplo, en los estudios que hizo la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar demuestran que, por ejemplo, en ámbitos de las transferencias directas que se hacen en algunos planes de misiones, esas misiones solo afectan al público que deberían afectar, es decir, al que siempre debería recibir lo que es a la persona más vulnerable, solamente en un 10% que las otras van a otras personas que por amiguismo o porque entonces no deberían tenerlo porque son clases medias o medias superiores, pero que sin embargo están recibiendo esos subsidios. Eso hay que regularlo legislativamente, pero también hay que regular el tema, por ejemplo, de los derechos de parejas de las personas del mismo sexo, que ha sido totalmente invisibilizado, cuando ya el resto de la región, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile tienen esos derechos, Estados Unidos, Canadá y unos 47, 50 países del mundo, nosotros nos quedamos atrás y ese es el problema más importante para esas personas en el momento de la muerte o en el momento de la separación, el problema de la identidad de las personas trans que les impide el ejercicio del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que son totalmente invisibilizados. El embarazo adolescente, por ejemplo, es la primera causa de la reproducción de la pobreza. Una niña de 13 o 14 años que sale embarazada, eventualmente está condenada a truncar su educación y eventualmente es la causa de la perpetuación de la pobreza en ella y en sus hijos. Hay que tomar medidas claras legislativamente para superar el tema del embarazo adolescente. Venezuela ha sido el único país de la región junto con Honduras y República Dominicana donde la meta del milenio de reducir los embarazos no solamente no ha sido cumplido, sino que han aumentado los embarazos adolescentes. Es decir, que hay cualquier cantidad de temas que deben ser seriamente tratados por el Parlamento, no porque yo crea que la ley, siendo abogada, que la ley es un recurso mágico, claro, sino porque el ordenamiento tiene que ser claro, conciso y
preciso. Y tenemos una especie de esquizofrenia de leyes, tenemos miles de leyes que son a veces contradictorias entre ellas, particularmente en el ámbito económico. Una ley que te dice, tú tienes que salir por la puerta y si no te multo, y otra ley que te dice, tú no puedes salir por la puerta y si no te multo. Y están las dos vigentes. Hay que pasar por un proceso de revisión de esas leyes para hacer que el aparato productivo venezolano pueda funcionar como debe funcionar, porque es que si no estamos condenados a lo que está pasando, a falta de producción que se manifiesta en colas y en ausencia de producto. En este caso, la parte legal y la parte legislativa, que es lo que se maneja dentro de la Asamblea Nacional, precisamente ante la situación actual, independientemente del inconveniente o problema que nosotros podamos visualizar, la escasez, la falta de productos, una serie de ítems, todo pasa por una regularización, porque lo entiendo a través de la expresión que ha mencionado, que a través de la Asamblea Nacional se podrá y se puede controlar en conjunto con todos los poderes públicos, con lo privado, lograr un alcance, no será a corto, mediano, largo plazo. Nosotros visualizamos, y yo visualizo, que un cambio de paradigma puede darse muy rápidamente. Un cambio en el sistema productivo puede darse muy rápidamente si se dan las siguientes condiciones. Uno, se limita efectivamente cuáles son los deberes y los derechos del Ejecutivo Nacional en el ámbito de la economía. Tenemos, por ejemplo, que hacer cesar intervenciones de empresas sin expropiación. Yo reconozco el derecho del Estado, porque es un derecho que ha sido consagrado en la propia Constitución, a expropiar por causa de utilidad pública, y nadie puede ser privado de su propiedad sino luego de un proceso de expropiación y por pago de justa indemnización. Pero lo que ha venido sucediendo... Claro, con parámetros, porque si en verdad yo voy a expropiar porque voy a expropiar, porque yo la quiero... Por utilidad pública social debidamente justificada. Pero lo que es inadmisible es lo que ha venido sucediendo a través de distintas leyes que han permitido al Estado, por una orden administrativa, ocupar la empresa, sacar a los dirigentes y gestionar la empresa en lugar de los dirigentes por decir que no está cumpliendo con sus funciones o por cualquier otra cosa. Sin expropiación se le quita a la persona la administración y lo que sucede inmediatamente es una disminución de la producción. Y a la vuelta de la esquina una quiebra que afecta a los trabajadores. Los trabajadores quizás es la parte más vulnerable, hay que tomar en consideración en todo esto los derechos de los trabajadores, pero también, por ejemplo, hay que revisar la ley orgánica del trabajo. Hay cosas que la gente se le queda, no entiende. ¿Por qué hay cola un domingo? Bueno, ahorita hay cola por todos lados, pero bueno, digamos que porque hace 6 meses o 10 meses había cola cuando tú ibas a un supermercado un domingo y no la había antes. Bueno, porque entró en vigencia la ley orgánica del trabajo y tú tienes que darle a los trabajadores sábado, domingo o domingo y lunes, y los domingos está el 50% de los trabajadores presentes. No pueden no dárselo. Entonces, dar flexibilidad, por ejemplo, revisar la ley y dar flexibilidad para esas cosas, que por ejemplo, los supermercados, los abastos, etcétera, puedan darle los días de asueto obligatorios en días distintos, y que entonces no tengan los cajeros y las cajeras completos. Cosas que son sencillas de cambiar, y que no afectan los derechos de nadie, pero al mismo tiempo que pueden tener un efecto de simplificación de la actividad económica. En este caso, y la proyección que se pudiera tener de acuerdo al análisis que usted ha venido realizando, sobre todo como abogado, se puede lograr a través de una Asamblea Nacional, independientemente de cómo quede, no sabemos cómo va a quedar, pero a partir de allí y a partir del próximo 6 de diciembre, cuando se conozcan en hora de la madrugada quiénes ganaron y quiénes están en esos curules, llegar a un entendimiento. Mira, has dicho la palabra clave: respeto. Respeto. Tenemos que aprender a respetar al otro. Tenemos que aprender a dialogar. Tenemos que aprender a parlamentar. Un parlamento significa respetar al otro. Respetar que el otro puede tener una opinión política distinta de la tuya. Y que hay una cosa, por ejemplo, que yo reconozco. Yo aprendo del que piensa distinto de mí. De quien piensa igual que yo aprendo muy poco o casi nada. Claro, porque tenemos las mismas ideas. Entonces es muy poco lo que tú me puedes retroalimentar. En cambio, yo aprendo enormidades del que tiene una visión distinta de la mía. Entonces aprendamos a eso, a escuchar al otro, a ver al otro, a
dialogar con el otro y sobre todo a reconstruirnos como país cohesionado, donde yo te respeto, tú me respetas, vamos a encontrar tu diferencia, mi diferencia, yo te respeto tu diferencia, tu opinión política, tu religión, tu condición de salud o lo que sea, tú respetas la mía, pero vamos a encontrar aquello que nos une como país y que nos quiere llevar a la reconstrucción. Todos queremos Venezuela, si no, no estaríamos aquí. Todos queremos que esta Venezuela sea para nuestros hijos sobre todo, para nuestros nietos sobre todo, ese país posible, ese país grande, ese país que puede darle acogida, trabajo y proyecciones de vida para todas las personas, que los jóvenes, eso es lastimoso. Yo que soy profesor en 3 diferentes universidades, lo veo, los alumnos se quieren ir de Venezuela porque no ven ninguna perspectiva de crecimiento en este país. No podemos seguir teniendo generaciones que se nos están yendo. Tenemos que darle esas oportunidades de crecer en Venezuela, de contribuir a Venezuela, de los que están fuera de Venezuela, que regresen, si quieren regresar, porque si quieren quedar es su derecho también, pero que no estén dadas las condiciones para que sigan yéndose los venezolanos y las venezolanas, sobre todo los formados de Venezuela, porque nos está dando una especie de ACV colectivo, nos quedamos sin neuronas y simplemente sin neuronas, sin capacidad de raciocinio. No vamos a poder sacar este país adelante para esos que vienen detrás de nosotros, para esos que son nuestros hijos, para nuestros nietos. Hay que visualizar la Venezuela del 2050, del 2060, del 2070. ¿Qué queremos para esa Venezuela? Ok, bueno, muchas gracias a Tatiana Adrián, candidata por la unidad de Distrito Capital, que ha estado de visita acá en el estado Zulia. Y bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro programa en el día de hoy. También a todos ustedes, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. A regreso vamos a estar conversando con Rafael Ramírez, quien es candidato también a la Asamblea Nacional. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresamos.